Muy buenos días, inversores e inversoras. Bienvenidos de nuevo al canal de DeepGrow22. En mi último vídeo os presenté los resultados de 3M. Os dejo el link por aquí arriba. En la intro hice un pequeño resumen de los earnings semanales de varias empresas y el feedback fue muy positivo, así que lo repetiré aquí. Aprovecho para recordaros que el canal lo construimos entre todos, y yo voy adaptando el contenido según vuestras opiniones, de manera que no dudéis en dejar vuestros comentarios para que así quede algo que sea útil para cuanta más gente mejor, especialmente ahora que ya estamos por encima de la barrera de los 3000 suscriptores. Muchas gracias. La semana que acabamos de dejar atrás ha estado repleta de resultados. En términos generales, la mayoría de empresas superaron expectativas, y también hubieron muchas subidas de guidance para 2023. A veces me preguntáis qué es esto del guidance. Muchos lo sabrán, pero para los que no, son las expectativas de resultados que da la empresa, es decir, cómo espera terminar el año. Los analistas también dan sus estimaciones y, aunque muchas veces los resultados pueden diferir tanto por arriba como por abajo, son cifras que sirven para ir calculando múltiplos y ajustando las posiciones de muchos inversores. Como os decía, los resultados van yendo bastante bien. Las empresas de consumo defensivo están haciendo honor a su nombre, mostrándose imparables a medida que van trasladando todas las subidas de precio a los clientes. PepsiCo, Hershey y Mondelez alcanzaron máximos históricos tras presentar sus números. Tenéis los resultados de Procter & Gamble actualizadísimos en este canal. Os dejo el enlace por aquí, ya que os puede servir para haceros una idea de cómo lo está haciendo el sector. Las grandes tecnológicas lo están haciendo mejor de lo esperado. El jueves veremos cómo cierra esta ronda Apple. Amazon tuvo una montaña rusa de emociones con una cotización que llegó a subir más de un 12% después de presentar los resultados, para luego caer más de un 2%. Hablamos de un movimiento de más de un 14% de una de las empresas de más capitalización del mundo. Una auténtica locura que nos recuerda que el mercado siempre ofrece oportunidades e ineficiencias. Intel presentó unos resultados malos, pero al ser algo mejores de lo esperado, pegó un buen subidón. Las empresas de defensa como L3Harris, NOC, Raytheon, entre otras más conocidas como Lockheed Martin y General Dynamics, están batiendo expectativas y subiendo sus previsiones para 2023. Señal de que las tensiones geopolíticas están más vivas que nunca en la mayor parte del globo. La semana la cerraron las grandes petroleras americanas, demostrando que el zumo de dinosaurio sigue siendo muy necesario todavía, aún y la multitud de páginas dedicadas al ESG en cada presentación empresarial. Hace unas semanas subí un vídeo comentando los resultados anuales de dos gigantes de la industria de medios, Disney y Comcast. Os dejo también el enlace por aquí. En ese vídeo comentaba que ambas me parecían baratas y con margen de seguridad en el rango de precios al que cotizaban, motivo por el cual estuve acumulando acciones de Comcast. Disney ya formaba parte de mi cartera, así que me limité a ampliar algo la posición. Pues bien, después de presentar los resultados, Comcast subió más de un 11%, y es que, en mi opinión, estaba absurdamente barata desde hacía bastante tiempo. Y ojo, que después de esta subida no creo que esté cara, aunque obviamente el gap se va cerrando. Me gustaría terminar este breve repaso comentando muy por encima que hay varias empresas del sector salud, por el cual manifiesto que tengo cierta debilidad, con algunas de sus ventas ligadas a la crisis sanitaria vivida en 2020. Aunque son muy diferentes entre ellas, comparten el hecho de que el comparable actual está siendo bastante duro. Sin ser recomendación de compra, os diría que tanto Danaher como Sartorius y Eurofins me parecen negocios excelentes y que, de entre estas tres, creo que Eurofins es la que tiene la valoración más ajustada, entendiendo esto como incorporar al precio la caída de ventas relacionadas con el bicho. Y aprovechando este momento, os vuelvo a recordar que todo el contenido del canal es meramente informativo y que no supone una recomendación de operar en el mercado en ningún sentido. Haced vuestros propios análisis y poned siempre en duda el contenido que consumís. En cuanto al tema central del vídeo de hoy, empezaré comentando los resultados de la alemana BASF, que el día que presentó tuvo una caída relativamente importante. La cuenta de pérdidas y ganancias nos muestra un comienzo bastante negativo, con unas ventas que cayeron un 13,4%, aunque, sin ser algo bueno, vale la pena ponerlo en perspectiva. En el Q1 de 2021, los ingresos fueron de 19,4 billions. En el primer trimestre de 2020 se quedaron en 16,75 billions. Y en el Q1 de 2019 en 15,6. Así pues, se observa una tendencia de fondo positiva y un comparable en 2022 muy duro. ¿Y de dónde viene esta caída de ingresos? Pues una imagen vale más que 1000 palabras. Fijaros como mientras los precios no se han movido, los volúmenes se han pegado una galleta de casi el 13%. Podemos hacer un par de lecturas de esto. La primera y fácil sería decir,
BASF no puede seguir vendiendo lo mismo sin bajarse los pantalones a nivel de precio. Pero creo que también es interesante verlo a nivel macro, y que un holding como este muestre esta caída en volúmenes también puede ser un indicador de cierta ralentización en la mayoría de sectores industriales. Como creo que estos datos pueden ser una de las claves para intentar estimar qué está pasando y si va a ir a peor o no, he decidido seguir indagando un poco. Por divisiones, las ventas han evolucionado así. En químicos, la caída de volúmenes ha sido de casi el 20%, una barbaridad, y encima lo ha hecho con los precios bajando casi un 11% en un entorno inflacionario. Para mí, esto es un dato demoledor, ya que, si bien en esta división tiene productos con alta ciclicidad, sirve a muchas industrias que están tirando fuerte, como la del oil and gas, gases industriales o aviación, de manera que, sin seguir mucho a BASF y a riesgo de que haya una explicación mejor, lo veo un mal dato. En materiales, vemos como los volúmenes caen también fuerte, especialmente en la subdivisión de monómeros, donde los precios flojean mucho. En soluciones industriales, la foto no pinta muy diferente en la parte de volúmenes, que cae a doble dígito, aunque el precio sí aguanta mucho más. Aquí sí que nos cuentan que hubo una desinversión en septiembre de 2022 que ha afectado las ventas. Iba a seguir con las divisiones de Surface Technologies y Nutrition, pero no quiero alargarme tanto. Los resultados son prácticamente idénticos. Caídas enormes en volúmenes con precios que aguantan mejor o peor según la categoría de producto. Os dejo la foto de la única división que ha aguantado, que es la de agricultura, a través de la cual BASF comercializa soluciones para protección de cultivos y semillas, así como control de plagas y otros servicios digitales relacionados. Vuelvo al income statement teniendo claro que hay un problema generalizado y, aunque no soy ni mucho menos un experto en la materia, creo que tanta caída no está justificada. Un buen ejercicio sería comparar la marcha de este trimestre con algunos competidores en ciertos segmentos como pueden ser Bayer, Air Liquide, Ecolab o Linde, por mencionar algunos. Vemos que el coste de las ventas se reduce un poco más que los ingresos, de manera que salva un poco la foto del beneficio bruto, que nos cae un 12,6%. Si bajamos hasta el EBIT, vemos una fortísima caída del 33%, y es que los costes relacionados con marketing y ventas crecen incluso con un volumen de ingresos inferior. Aquí tenemos, en mi opinión, otro punto clave. Si tu negocio operativo está flojeando, tienes que hacer algo para cortar costes cuanto antes. Veremos si proponen alguna solución más adelante. Os pido que retengáis esta caída del 33% en vuestra mente. Y por ahora nos quedamos con esto y pasamos a las cifras ajustadas. Para quien no lo sepa, los resultados ajustados sirven para aislar datos puntuales que distorsionan la foto real del periodo, ya sea porque son hechos que no implican salida de dinero, porque son extraordinarios que no van a repetirse, etc. No puedo alargarme mucho ahora o me quedará un vídeo de 2 horas. Os pido que me creáis y en otra ocasión ya haré vídeos más teóricos. Por ahora os cuento que el año pasado tuvo un impairment importante. ¿Y qué es un impairment? Pues se trata de un deterioro contable, que sirve para informar a los accionistas y otros actores interesados de que se ha producido una pérdida de valor en los activos de la empresa. En este caso, BASF tuvo que contabilizar una pérdida, que no implica salida de dinero, por el negocio que tenía en Rusia en 2022 cuando estalló el conflicto que todos conocéis. Por eso, en el pérdidas y ganancias, en la columna de 2022, veis 792 millones de pérdidas en la parte de sociedades no integradas, pero sí contabilizadas por tener una participación. Para los curiosos, el impairment estuvo relacionado con la filial Wintershall, compartida con un socio ruso. Como me he alargado mucho con tanta explicación, vamos directos al beneficio por acción ajustado, que se nos va a 1,93 euros, una caída del 28,5% comparado al año pasado. ¿Veis cómo esto se acerca mucho a la caída del 33% que mencionaba? En esta imagen se ve mucho mejor la realidad de lo que acabo de explicar. Antes de extraordinarios, todas las divisiones menos agricultura contribuyen a la caída del EBIT. Si volvemos al pérdidas y ganancias, vemos que el BPA sin ajustar es superior en este primer trimestre, pero no es un comparable real por lo que acabo de comentar. Por último, fijaros cómo los intereses de la deuda suben, ya sea porque ésta ha aumentado, lo ha hecho su coste o ambas. Así pues, como resumen rápido, un primer trimestre muy flojo en todas las divisiones, aunque es cierto que tenía un comparable muy difícil. El balance lo voy a pasar rápido. Puntos que vale la pena destacar. En la parte de los activos vemos como los inventarios tienen un valor similar, pero las cuentas por cobrar aumentan, así que esto va a presionarnos un poco más las necesidades de liquidez al tener que financiar pasivos con dinero de BASF. En la estructura financiera, ¿qué veo? Pues principalmente un aumento de la deuda a largo plazo y una reducción de las cuentas por pagar, que está relacionado con lo que acabo de comentar en el activo. Si una empresa va más rápido pagando los materiales que necesita para trabajar que cobrando lo que vende a sus clientes, este desajuste lo tiene que poner de su bolsillo.
y aunque no tiene por qué ser algo preocupante mientras esté controlado, sí que contribuye a aumentar el estrés financiero en el corto plazo. Si nos vamos a los flujos de caja y empezamos con el operativo, vemos dos cosas clarísimas. En primer lugar, lo que os acabo de explicar de forma muy superficial en el balance se ve reflejado aquí con los cambios en el working capital. Fijaros cómo el ciclo de cobros, pagos e inventarios del negocio ordinario de BASF se fuma más de 3 billones de dinerito que hay que poner para seguir trabajando. En segundo lugar, el rastro del dinero siempre explica mejor que el beneficio contable cómo va la cosa. La línea justo antes del sumatorio del flujo operativo nos muestra por qué hemos hecho bien mirando el beneficio ajustado. ¿Cuál es la verdad verdadera? Pues que el negocio core de BASF no solo no ha generado dinero, sino que ha requerido de más de 1 billón de combustible financiero para funcionar. Comparado con los casi 300 millones de 2022, vemos que es un dato muy malo. Lo que queda de los flujos se puede más o menos obviar excepto el punto de la deuda, donde una cifra positiva indica que la empresa está emitiendo nuevas obligaciones financieras, o dicho de otro modo, que se está endeudando. En el balance vimos que la caja a principio de año era idéntica a la del cierre de este trimestre, y si en este periodo el negocio ha dado pérdidas, es de esperar que la deuda aumente. Y hablando de esto, vemos como la deuda neta ha escalado hasta los 17,82 billones. Aunque representa una subida, este punto es uno de los que da tranquilidad, ya que el ratio deuda neta EBITDA se quedaría en las 1,66 veces con el EBITDA de 2022. En estos primeros 3 meses, el EBITDA ha caído un 24% aproximadamente. Si aplicamos este descenso a cifras anuales, entonces el ratio que acabamos de ver se nos iría cerca de las 2,20 veces, que si bien es una subida relevante, todavía no es algo preocupante, aunque obviamente hay que vigilarlo, especialmente teniendo en cuenta que BASF paga todo su dividendo en mayo, así que, tradicionalmente, hay un aumento de deuda algo más abultado al ver los números del Q2. Para los que seáis accionistas de la empresa, comprobad cómo se queda la deuda neta respecto al EBITDA con el reporte del Q2 de este año, donde ya habrá pagado dividendo y también veréis si la caída del EBITDA ha seguido en la línea del primer trimestre. Antes de cerrar con BASF y pasar a la siguiente, os dejo alguna diapositiva que vale la pena comentar. En esta primera, la empresa nos cuenta que la producción de químicos a nivel mundial se estancó. Eso explica parte de la caída de ventas que hemos visto antes, aunque lamentablemente las cifras de BASF son, proporcionalmente, peores que las que vemos en las diferentes regiones mundiales. Así que los malos resultados han sido la suma de dos fuerzas que han tirado en el mismo sentido. La caída de la demanda a nivel mundial y el peor desempeño de la empresa. La excusa solo sirve para una parte. Esta imagen es importante para BASF, ya que la empresa consume cantidades ingentes de energía en sus procesos, y cuanto más cara sea esta, peor lo pasará. Resumiendo, lo que nos cuentan aquí es que los precios se han relajado algo versus 2022, pero todavía siguen muy por encima de los de 2021. Como dije al principio, BASF necesita recortar costes para enderezar la delicada situación que está viviendo. Aquí nos cuentan que para finales de 2024 esperan recortar algo más de 500 millones en costes, y que esto puede afectar a unos 2.600 trabajadores. Se quieren centrar en Europa y me temo que para el viejo continente esto significa continuar perdiendo tejido industrial. Finalmente, el guidance que dan para 2023 es cerrar el año con unos 85 billones de ingresos, cifra que estaría algo por debajo de la de 2022. Tomando datos del primer trimestre, parece algo complicado llegar a ese valor, aunque veremos cómo evoluciona. Más relevante es el dato del EBIT. Si tomamos la parte media de las estimaciones, nos situaríamos en 5,1 billones, es decir, una caída de casi el 26% respecto a 2022 y de más del 34% versus 2021. Es realmente complicado estimar un beneficio por acción con tantos factores macro impactando sobre la empresa, pero si hago el esfuerzo de tirar de bola de cristal, podría pensar en un BP ajustado sobre los 4,60 o 5 euros. Ojo peligro, máximo nivel de disclaimer. Aparte de estar todavía en el primer trimestre y por lo tanto faltar mucho año por delante, reconozco que esta previsión implica tirar un triple más grande de lo habitual, así que no me toméis excesivamente en serio. El rango que he mencionado conllevaría una valoración de entre unas 9,40 y 10,20 veces, múltiplo que estaría claramente por debajo de las 14 veces correspondiente a la media de 5 y 10 años. Así pues, resumiendo todo un poco, lo que yo diría es que 1. La empresa está sufriendo bastante, y los números lo demuestran. 2. La marcha de los diferentes segmentos va algo peor que la media del mercado, aspecto que nunca gusta. 3. La situación financiera de la empresa está empeorando,
pero en mi opinión está todavía lejos de ser preocupante, así que BASF tiene margen para tomar medidas que no sean drásticas. Y 4, la veo bastante barata ahora mismo, aunque eso dependerá, como siempre, de cómo vaya el futuro y eso nadie lo sabe. Para terminar, os cuento que el dividendo de la empresa es completamente sostenible si miramos el payout sobre beneficio contable. Pero, mucho cuidado, el payout sobre flujo de caja, el que verdaderamente importa, está muy estresado, con valores que se situaron en un 97% y 89% respectivamente en los años 2022 y 2021. Así pues, es completamente normal que la empresa lo mantenga congelado, ya que la vaca no da para más. Y ojo, porque si los números van a peor, ya entraríamos en payout free cash flow por encima de la unidad. Personalmente, BASF no es una empresa que me interese para mi cartera, pero no lo digo por la situación actual, sino porque no es un negocio que yo llevaría por encima de las otras cotizadas que sí tengo, aunque esto es algo absolutamente personal y que no tiene que significar que la empresa no lo vaya a hacer bien a partir de hoy. Como siempre, yo os doy la información y luego que cada uno decida lo que mejor se ajuste a su perfil inversor. Normalmente, un vídeo mío terminaría aquí, pero quiero hacer un par de capítulos más en esta ocasión. El primero es comentar los resultados de Viscofan, que presentó la semana pasada y tuvo una caída muy dura, así que vamos a ello. Este comentario será mucho más breve que el de BASF y es que tenéis en mi canal un vídeo de principios de abril comentando los resultados anuales. Allí doy mi opinión sobre la sostenibilidad del dividendo, la calidad de la empresa y muchos otros puntos que no repetiré hoy. Os dejo el enlace por aquí. Los ingresos de Viscofan han crecido un maravilloso 17,3% respecto al primer trimestre de 2022. Si excluimos el tipo de cambio, que ha ayudado un poco, el crecimiento sería del 15,6%. El día que presentó los números llegó a caer un 9%, y no tiene pinta de que fuera por las ventas, ¿verdad? Sigamos, pues. La variación de existencias de productos terminados y en curso sube bastante. Tenéis la explicación de esta partida en el primer vídeo de Viscofan, exactamente en el minuto 3:30. Vemos como el crecimiento de los aprovisionamientos sigue la senda de lo que también contaba en los resultados anuales. Allí expliqué los motivos y qué implicación puede tener. Y aprovecho para cambiar la imagen y moverme a algo más agradable para la vista. Vemos como, aparte de los gastos por consumo que acabo de comentar, los de personal siguen escalando. No es preocupante, dado que Viscofan es una empresa que está creciendo, así que es normal, aunque hay que ir controlando que no se vayan de madre. La plantilla de la empresa creció un 5,3% hasta las 5.400 personas, por lo que acabo de comentar de la ampliación de la capacidad productiva. Luego, en otros gastos de explotación, tenemos una buena subida del 19,3%, que se explica principalmente por el incremento de los gastos relacionados con el suministro de energía. Esto nos lleva a un EBITDA que, si bien sube respecto al año anterior, se explica principalmente porque la empresa es ahora más grande, ya que el margen sobre el EBITDA cae 2 puntos porcentuales y se sitúa ahora en un 20%. Así pues, la conclusión es que la empresa ha sido algo menos rentable. Añadiendo la amortización, nos vamos a un beneficio de explotación casi un 6% superior al del año pasado. Aquí la historia con la rentabilidad se repite, y el margen nos cae 1,5 puntos respecto al comparable de 2022. La empresa nos cuenta que la mejora en el mix de precios de venta y el control de costes han permitido contrarrestar la fuerte inflación de los costes. En la parte financiera de la cuenta de explotación sí que vemos una diferencia brutal respecto al año anterior. De 800.000 euros negativos pasamos a casi 8 millones que también nos restan al beneficio. Las culpables de esto, las diferencias de cambio de las divisas que se mantienen en balance, especialmente el dólar americano, el peso mexicano y la corona checa. Son cosas que he comentado en muchísimos vídeos y que se aceptan tal como son, tanto cuando benefician como cuando perjudican. Con todo esto que acabo de comentar y añadiendo una subida muy relevante de gastos financieros, nos vamos a un beneficio neto que baja un 6%. Algo que nos indica que aquí no se ha roto nada y que se trata, entre comillas, de pequeños ajustes que empeoran algo la foto mientras la tendencia de fondo sigue siendo igual de buena que siempre. En el balance vemos como las partidas relacionadas con el working capital aumentan, con unas existencias creciendo casi al 13% y las cuentas por cobrar un 5,5%. En la parte de pasivos, lo más destacable es la subida de la deuda, que en parte viene a financiar los cambios en el working capital ya que no se tira de caja para ello. La deuda financiera a largo sube casi un 20%, mientras que la de corto lo hace algo más del 14%. En este punto, la explicación teórica, aunque no los números ni mucho menos, es parecida a lo que os he contado hace unos minutos en el análisis de BASF. En esta imagen, en la parte derecha, vemos el crecimiento de la deuda bancaria neta que acabo de comentar, que sigue en unos rangos comodísimos.
También se observa como el CAPEX ha sido un 23% inferior al del Q1 de 2022. Y es que este año Viscofan prevé invertir un 40% menos que el año anterior. Hice un comentario del ciclo de CAPEX de la empresa al analizar los resultados anuales. Allí también tenéis mi opinión sobre la sostenibilidad del dividendo, la valoración de la empresa y el guidance para este año. Cierro volviendo a afirmar que este es un negocio que sí me interesa llevar y de hecho llevo en mi cartera y, como dije, la continúo monitorizando para futuras ampliaciones cuando toque. Y antes de terminar, un último apunte que me habéis pedido algunos. Se trata de actualizar cómo está el tema de la OPA de Microsoft sobre Activision Blizzard. Hace ya varios meses que el gigante de Redmond lanzó una oferta para comprar la totalidad de la famosa empresa de videojuegos Activision Blizzard, conocida por títulos como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, StarCraft o Candy Crush, entre otros. El precio de la OPA quedó fijado en $95 por acción, menos los dividendos que se fueran pagando, obviamente, a la espera de que los distintos reguladores dieran su visto bueno, pues había dudas de si esta compra chocaría con las normas antimonopolio al dejar a Microsoft con una cuota de mercado demasiado grande. Desde el anuncio, el mercado no ha estado convencido de que la compra se fuera a materializar, pues siempre ha habido un gap entre el precio de cotización y el de la OPA. Es decir, las acciones de AbbVie no llegaron a alcanzar los $95 ofrecidos por Microsoft. En el momento de comunicar la OPA, se estableció contractualmente una cláusula por la cual, en caso de no salir adelante el deal, Microsoft tendría que indemnizar a Activision con 2,5 billions si se cancelaba el trato antes de mediados de abril, y con 3 billions si se cancelaba posteriormente. Esto ocurriría aunque la OPA no saliera por culpa del regulador, y no de los chicos de Nadella. El pasado día 8 de febrero puse un tuit donde comentaba que había comprado acciones de AbbVie, ya que, aparte de tener la posibilidad de ganar un 30% en pocos meses, correspondiente a la diferencia entre el precio de cotización de entonces y el precio de la OPA, consideraba que, en caso de no ejecución, el precio no era malo dada la calidad del negocio y, además, teníamos que añadir la indemnización que la empresa recibiría por parte de Microsoft. Las acciones las compré sobre los $72, pero al cabo de unas semanas, el 24 de marzo, decidí venderlas a $85, ya que en ese momento veía otras opciones con más potencial en el mercado, y preferí reinvertir el dinero y no esperar al cierre de la OPA. $13 por acción de beneficio, que corresponden a un 18% en algo menos de 2 meses. No siempre sale así de bien, faltaría más. Hasta aquí correcto, pero el pasado 26 de abril, las acciones de AbbVie sufrieron una caída del 12%. Volviendo sobre los $77. ¿El motivo? El regulador del Reino Unido se opuso formalmente a la OPA. No soy jurista, pero parece ser que el regulador británico no marca el fin de este culebrón, ya que para que el deal se cayera del todo, lo tendrían que impugnar el regulador americano o el europeo. ¿Cuál es el tema ahora? Pues que después de esto, el regulador europeo es probable que se sienta más presionado a votar en contra, con tal de no quedar, en un futuro, como el culpable de que efectivamente se creara una situación monopolística. Lo que pase a partir de aquí, nadie lo sabe. El resumen es que ya hemos entrado en el punto donde AbbVie recibirá 3 billones de indemnización si la OPA no sale, y se encuentra cotizando a unos $17 del precio ofrecido por Microsoft. Una potencial subida del 22% en pocas semanas, que sin duda es algo muy atractivo. El pero es que ahora es fácil pensar que la probabilidad de que salga la OPA es menor. Solo el futuro lo dirá. Y para añadir el troleo final en esta historia, los resultados trimestrales de AbbVie estaban previstos para el día después de que el regulador británico comunicara su decisión. Pero hubo una filtración accidental y se publicaron el mismo día de la caída de la cotización. Hay que mencionar que los resultados fueron muy buenos, dejando a la empresa a una valoración muy razonable si es capaz de avanzar el año en esta línea. En fin, otro día más en el mercado, amigos. Que nadie diga que aquí no nos lo pasamos bien. Me niego rotundamente a pronunciarme sobre si es una buena idea o no comprar acciones en estos momentos, dado que estamos ante algo completamente imprevisible. Decidan y que la fuerza les acompañe si toman parte en esta curiosa historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenemos otra repleta semana de resultados por delante, donde el mercado volverá a decidir qué empresas manda al norte y cuáles envía al sur. Y allí estaremos nosotros para continuar construyendo la cartera piedra a piedra. Dudo que pueda estar tan activo en redes la siguiente semana como lo estuve en esta última. Como siempre, si el contenido os parece útil, se agradecen muchísimo los comentarios, likes, suscripciones y que compartáis el vídeo con otros inversores e inversoras. Me voy ya, que me he pasado más tiempo aquí del que debería. Chao, chao, abrazos.